Oportunidad para nombrar y para mejor hablar con una persona que ha estado nombrada últimamente por el escándalo de los carrotanques. A esta hora, pues, o mejor, el nombre del abogado Gustavo Moreno, el exfiscal anticorrupción, quien fue condenado por corrupción por el cartel de la toga y quien pagó una pena en Estados Unidos, quien pasó por distintas cárceles, pues volvió a hacer noticia. Esta vez por estar defendiendo a uno de los implicados y a la persona que ha prendido el ventilador en este caso de los carrotanques, el señor Sneider Pinilla. A esta hora tenemos comunicación en W Fin de Semana de manera exclusiva con el señor Gustavo Moreno. Gracias por estar acá. María Camila, un cordial saludo que hago extensivo a todas las personas que nos acompañan y nos escuchan en el día de hoy. Hablábamos con usted justamente cuando usted regresó de Estados Unidos y estaba rehaciendo su vida. La última vez que hablamos en la W, esto fue tal vez en enero del 2023, el 14 de enero del 2023. Allí hablábamos usted nos contaba de esas segundas oportunidades, de todo lo que usted había tenido que vivir en distintas cárceles, de lo que perdió usted con respecto a su familia, a sus oportunidades, a todo lo que tenía y de repente se le fue por tomar malas decisiones. Hoy está litigando, y está litigando no solamente con este caso, tiene muchos casos usted. Cuéntele primero que todo, antes de entrar en materia, a la audiencia, ¿por qué está litigando en este momento usted? ¿Por qué tiene la oportunidad nuevamente de litigar? María Camila, primero nuevamente, tú lo has dicho, es necesario en un país como el nuestro y en todo país que tenga un Estado social de derecho, creer en las segundas oportunidades, sobre todo cuando las personas ya han pagado por sus culpas. Pero además eso es lo que preceptúa la ley. Y en este camino que me ha tocado recorrer, me he comprometido con las segundas oportunidades. Errar es de humanos, muchos de esos errores son delitos, y cuando se paga por ellos, cuando se le cumple a la justicia, cuando se repara con el patrimonio, hay que darle un nuevo comienzo a una persona que ya pagó. La cárcel transforma para bien o para mal. Y los que deciden agarrar la mano o la oportunidad de un nuevo comienzo, hay que darles esas condiciones. Y todas esas personas que hoy se encuentran privadas de la libertad, que decidieron asumir su responsabilidad, ponerle el pecho a la justicia, y como fue mi caso, contar la verdad y asumir muchos riesgos, merecen un nuevo comienzo. Respecto de mi ejercicio profesional, María Camila, quiero decirte que yo acepté responsabilidad disciplinaria, es decir, acepté, confesé. Y en la ley disciplinaria, cuando uno admite su responsabilidad, jamás será excluido de la profesión. Permite la norma una sanción, en mi caso fue de 3 años, que para la sazón, es decir, para la fecha, ya se habrían cumplido, pero la norma en su momento preceptúa que cuando las decisiones no son apeladas, y obviamente la mía no fue apelada porque me allané, acepté responsabilidad, asumí mi culpa, la norma preceptúa que eso debe subir a consulta. Como los hechos venían algunos del 2011 y el tiempo había pasado, en segunda instancia, más bien en el efecto de esa consulta, se dio o operó el fenómeno de la prescripción. Pero para todos los efectos, ese asumir la responsabilidad, ese aceptar cargos, la norma prevé que no se permite la exclusión del ejercicio profesional, y para todos los efectos a la fecha de hoy esa exclusión ya se había superado. ¿Eso qué me ha permitido? Ayudar a muchas personas, como usted lo ha dicho, que no tienen la oportunidad de pagar un abogado, muchas personas que muchos abogados no quisieran defender porque quieren contarle la verdad al país, porque gradúan enemigos poderosos, porque la lucha implica no solo ir a un estrado judicial, sino recibir ataques de todo tipo, precisamente porque en un país como el nuestro no se digiere tan fácil la figura del principio de oportunidad,
que copiamos de los Estados Unidos, que es un país del primer mundo, que ha sido ejemplo en economía y en muchas otras cosas, y su sistema judicial es un ejemplo y fundamenta su actuar en la cooperación, en el principio de oportunidad, en que los peces pequeños delaten a los peces grandes, porque es la única forma de llegar a los máximos responsables. Y en ese escenario nos encontramos apoyando a esos valientes que, a pesar de que deben pagar, de que deben responder, de que deben asumir sus culpas, también deciden contar quiénes hicieron parte de esos entramados o de esos delitos o de lo que se está investigando, y deciden asumir responsabilidad, como es el caso de mi representado, el señor Sneider Pinilla. Es decir, me queda completamente claro, en efecto, sí, en segunda instancia, en su caso, la Comisión de Disciplina Judicial dejó prescribir su caso, pero usted dice que ya había cumplido incluso la pena, ¿no?, que se le había dado a usted. La sanción de exclusión. Así la es. sanción. Así es. Eso es correcto. Ok, ya con eso claro. Entonces, ¿por qué decide tomar este caso, el caso de Sneider Pinilla, involucrado en este escándalo de la contratación en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo? El señor Sneider decide buscarme y ubicarme y consultarme, porque su posición cuando me buscó, como él alguna vez lo dijo, en algún escenario público, fue asumir responsabilidad de contar qué fue lo que pasó en ese hecho que se está investigando por la Fiscalía, conocido como los carrotanques. Sin duda alguna, la mayoría o un sinnúmero de abogados, cuando se trata de este tipo de figuras y cuando involucra a gente muy poderosa, prefiere hacerle el feo, en la medida que eso implica también ataques de tipo personal, como los he tenido que vivir, pero no me da miedo, como tampoco le da miedo a Sneider, por una sencilla razón, porque esa es una figura legal y porque yo recorrí en su momento un camino similar, y también me acompañaron valientes abogados, que debo decirlo en este momento, el doctor Gabriel García, el doctor Pedro Aguilar, que también en su momento fueron atacados de todas las formas, denunciados de todas las formas, precisamente porque involucraba gente poderosa en su momento. Y por eso, por ese camino, por empatía, porque es el compromiso, después de una segunda oportunidad, decidí asumir este reto y este riesgo, porque sin duda también es un riesgo para los que ejercemos la profesión de abogados, cuando una persona decide contar la verdad y hablar de personas muy poderosas. Doctor Moreno, hay muchas críticas en este caso porque usted defiende a quien sería la garganta profunda de uno de los escándalos de corrupción más grandes que se han dado en los últimos años en Colombia. Nos estamos refiriendo a Sneider Pinilla, pero su medio hermano, José Moreno, defiende a Olmedo López, quien fue el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Usted incluso publicó un video donde dijo que se ha sentido atacado. ¿Qué responder a esos abogados que lo han criticado y a esos cuestionamientos que se han hecho? ¿Con quién tengo el gusto? Con Jenny Angarita. Jenny, mira, el protagonista debe ser en este momento el señor Sneider, y no desviarnos la atención de quién ejerza la defensa. Llámese Pedro, llámese Juan, llámese Luis. Para todos los efectos han llovido críticas, y la realidad es, lo que se debe resaltar es lo que el señor Sneider tiene y le va a contar y debe contarle a la justicia. Por esa línea te respondo de la siguiente manera: que yo tengo un medio hermano y que él decida ejercer la profesión y representar a X, Y o Z, y en el mismo sentido yo decida hacer lo mismo, no genera ningún tipo de inhabilidad. Y repito, yo no sé cuál será la posición que vaya a asumir el representado del doctor José Luis, mi medio hermano, pero también lo invito a que asuman una posición de contarle la verdad al país, de no andar en el tapen. Y en ese escenario solo te puedo decir que lo que debe importar aquí no son quiénes son los abogados que representan en un ejercicio legal a las personas que están sometidas a este proceso penal. Aquí lo que debe importar hoy es lo que el señor Sneider quiere contarle, el ingeniero Sneider quiere y debe y va a contarle a la justicia. Y ya vamos a hablar exactamente de ese tema. Sin embargo, antes quiero que nos indique, cuando usted toma este caso, usted ya sabía que su medio hermano iba a defender
a el señor Olmedo López? Desde luego, María Camila, es un hecho, ya le había hecho varios anuncios públicos y desde luego que lo sabía. Pero repito nuevamente, lo interesante y lo relevante acá es lo que el señor Snyder tiene y quiere contarle al país. Que pues por diferentes medios, en diferentes entrevistas, él ya ha anticipado parte de lo que va a ser su cooperación, porque asumió la posición de acogerse a un principio de oportunidad que en este momento está en el escenario de la Fiscalía, que debe surtir sus etapas naturalmente legales para que la institución decida si le da vía libre a esa negociación y se estudia la cooperación del señor Snyder Pinilla. Justamente hablemos de ese principio de oportunidad, porque fíjese que pues es inevitable hacer un paralelo con su caso, porque en su caso, por ejemplo, usted acogió esta figura para entregar una información importante a las autoridades en el caso del cartel de la toga. En este caso, el señor Snyder Pinilla ha entregado unos nombres clave para pues determinar personas involucradas allí en este escándalo. ¿Por qué se busca este principio de oportunidad antes de tener un contacto con la Fiscalía? Es decir, ¿por qué se hace esto a través incluso de los medios de comunicación, en donde se revela una matriz importante, y no primero en las autoridades y después sí luego en los medios o en la opinión pública? María, ahí cometes una imprecisión, porque el primer paso fue precisamente iniciar una conversación verbal, un acercamiento, y posteriormente formalizarla mediante escrito, donde se hizo esa solicitud expresa de aplicación del principio de oportunidad por numeral 4ª y 5ª del artículo que regula esta figura. Es decir, no fue por los medios. El señor Snyder tiene el derecho constitucional de rendir y expresar su opinión libremente en cualquier medio que lo quiera y él decida atender. Eso en ningún escenario y en ningún Estado de Derecho se puede considerar una forma de presión. Faltaba más que si él diera hoy una entrevista a usted, se pudiera considerar algún tipo de presión para la institucionalidad. Es un ejercicio constitucional. Y él decidió, después de ver que se pusiera de presente algunos nombres, alguna matriz, una solicitud, que en este país, y no digo que en esta fiscalía que creemos y celebramos que haya llegado la doctora Luz, la señora fiscal general de Nación, sino en todas las anteriores hay una mala práctica de filtraciones, y es natural o es conocido que muchas veces cuando una persona decide cooperar se enteran de forma inmediata sus enemigos, y él sintió presiones y amenazas y decidió hacer pública, para visibilizarse, para blindar, para solicitar protección en su ámbito personal, decidió rendir un par de entrevistas. Eso no quiere decir que haya sido primero, que la opinión pública se haya enterado de pronto de esa forma, no quiere decir que haya sido eso primero. Pero repito, eso es su ejercicio constitucional de expresarse, de rendir entrevistas, y no se puede considerar de ninguna forma y en ningún sentido una forma de ejercer presión. Por el contrario, es un riesgo en un proceso donde no se habían siquiera citado a audiencia de imputación absolutamente a nadie. Simplemente pues los escándalos que han salido a la opinión pública, donde el actual director ha visibilizado muy juiciosamente una cantidad de errores y de falencias y de hechos que ha denunciado, y el señor Snyder de forma muy valiente levanta la mano y dice: venga, aquí sí hubo unas cosas mal hechas, aquí sí hubo unos delitos y yo las voy a contar, le voy a contar al país. Y señala unos nombres. Es natural, estas personas señaladas tienen el derecho también fundamental de ejercer su derecho de defensa, y así debe ser. Y así también debe ser que se le debe dar trámite a su principio de oportunidad o intento de cooperación. Pero para responderte la pregunta, María, él inició su trámite como cualquier ciudadano, radicó esa solicitud. De hecho, hubo una mesa de trabajo
donde se fijó una fecha que nosotros propiciamos, porque a ningún ciudadano vinculado a un proceso se le puede obligar a que confiesen, ni torturándolo. Él fue el que generó el espacio y por eso se fijó una fecha. ¿Una fecha para qué? Para iniciar unas conversaciones, para bien lograr un principio de oportunidad, porque como lo dice la doctrina penal, es una negociación. Para eso hay que instalar unas mesas, para que se diga cuáles son los parámetros de esa negociación, quiénes van a estar incluidos en esa negociación, de qué se va a hablar, cuál va a ser el tipo de inmunidad, el monto de la reparación. Eso no es que lo sentemos y saquémosles toda la información y después como un baloto o una rifa, un raspe y gane y espera a ver qué le vamos a dar y espérenos allá en su casa si no lo han matado para decirle qué es lo que le va a tocar. No, no funciona así. Es una negociación donde los abogados que representan a las personas que se quieren someter a la justicia y la institucionalidad se ponen de acuerdo en los términos de esa cooperación. Y en ese escenario estamos. En ese escenario estamos en el día de hoy. Hubo una primera reunión que se reprogramó para este miércoles. No han sido 2, ni 3, ni 4, ni 5, sino 2, propiciadas por el señor Sneider Pinilla, donde el día miércoles vamos a instalar nuevamente esas mesas para establecer los marcos de la negociación, porque no se puede pensar de que el señor va a entregar una información para que nos pase, ni Dios lo quiera, como le pasó al señor Pisano, que fue, entregó una información, lo imputaron y después lo mataron, o como se dice, eso es suicidio, pero no pasó nada en términos procesales. Y eso no lo podemos permitir. Nos vamos a sentar, pretendemos que se nos den los términos de la negociación como es natural, porque es una negociación, él entrega una información, unas pruebas, y viene esa inmunidad que tendrá que pasar por los filtros de los jueces de control de garantías, una resolución que expida la Fiscalía General de la Nación. Y viene una serie de procedimientos donde se activa esa cooperación, donde él tendrá que declarar y someterse al tamiz de los jueces, de la Procuraduría, de los abogados defensores, del representante de víctimas, de la opinión pública, y tendrá que ir a la Procuraduría, a la Corte, a los juzgados y a donde los llamen. Entonces, estamos en ese escenario, María Camila, y confiamos en que se pueda bien lograr esa negociación, donde tenemos fecha para el día miércoles a las 2 de la tarde, donde se pueda bien lograr y avanzar para que el señor Sneider pueda además entregar elementos materiales probatorios una vez se apruebe esta solicitud de cooperación. Justamente, doctor Moreno, quiero preguntarle, ¿Sneider Pinilla ha recibido amenazas de muerte por las fuertes revelaciones que ha hecho sobre lo que ocurrió con los carrotanques? Me gustaría que esa pregunta la contestara él, pero sin duda él ha recibido presiones, amenazas, tanto que él lo ha dicho, ha solicitado a la Fiscalía. Ayer nos enteramos por un comunicado de prensa que se le van a brindar las garantías. Esperemos que así sea. Al sol de hoy nadie se ha comunicado ni con su defensa, ni con él, pues para bien lograr. Suponemos que eso será el día lunes, es decir, el día de mañana, pero lo que él está pidiendo es garantías. Él teme, como cualquier ciudadano, en este tipo de escenarios, que se vaya a atentar contra su vida, y iniciando estos temas, varias amenazas llegaron y demás, pero bueno, eso en su momento, ya teniendo en cuenta que fue anunciado por un comunicado de prensa que se le van a dar las garantías de seguridad a él y a su núcleo familiar básico, nos da un poco de tranquilidad y celebramos esa decisión de la institucionalidad de primero proteger la vida, su integridad física, la de él y la de su familia. Doctor, quiero preguntarle, esas amenazas, ¿de dónde provendrían? ¿Se han identificado? ¿Cómo han llegado a Sneider Pinilla? Y también, en el comunicado de la Fiscalía se decía que ayer mismo se habían tomado las medidas en la mañana para proteger a Sneider Pinilla, es decir, que hasta el momento no se le ha brindado esa protección. Dos preguntas las que me haces. La primera, bueno, las amenazas, eso tendrá que ser objeto de investigación, pero sí, obviamente, como es natural, ha recibido presiones, al punto que él ha decidido ni siquiera ir a comprar una bolsa de leche, salvaguardarse en su domicilio para evitar que se vayan a tomar retaliaciones en contra de su vida. Suponemos que, como el anuncio fue el día de hoy, el día de ayer, hasta el día de hoy, pues no se ha tenido contacto con la defensa. Esperemos que se dé el día lunes, si no, nosotros mismos estaremos allá poniéndonos de presentes para hacer el canal, para que se le materialice
esa orden que ya se dio, que estamos celebrando, de salvaguardar la integridad física y la vida del señor Sneider Pinilla y su núcleo familiar básico. Sí. El señor Sneider Pinilla ha nombrado dentro de todo este escándalo a el señor Iván Name, presidente del Senado, al señor presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, quienes fueron señalados por él de haber recibido cerca de 4.000 millones de pesos en efectivo. Después de esto, el presidente de la República le pidió a la señora Sandra Ortiz que saliera de su cargo mientras se dan las investigaciones, y al señor Andrés Hidárraga, quien es el secretario de Transparencia de la Presidencia de la República. ¿Cómo ve el señor Sneider Pinilla esas primeras decisiones que toma el primer mandatario? Bueno, esa es una pregunta que tendría que contestar el ingeniero. Lo que he conversado con el señor Sneider, él no está en el escenario de lo político, no le interesa. Él le interesa en ese primer paso, es que se materialicen esas garantías de seguridad para seguir hablando con tranquilidad, que se vaya avanzando en las garantías jurídicas para blindar esa cooperación. Lo digo por experiencia, en su momento fue una lucha que tuvieron mis abogados, doctor Gabriel, el doctor Pedro, con la judicatura para poder bien lograr el principio de oportunidad. Hubo muchas trabas, al punto de que el principio de oportunidad se dio casi que a regañadientes el día que se surtió la extradición. Esperemos que no sea un caso similar, que se pueda avanzar jurídicamente, y él está abstraído de ese escenario político, de mirar redes y demás, sobre todo por todo el veneno que se estila en esos escenarios y las agresiones de todo tipo a la que se ve sometido una persona que decide cooperar y contarle la verdad al país, y se le trata de sapo y de muchas otras cosas más. Entonces él se ha extraído por su bienestar y salud mental de estar al tanto de este tipo de noticias. Señor Moreno, acá en la W hemos tenido la oportunidad de confirmar que dentro de la matriz de colaboración del señor, que el señor Sneider Pinilla está aportando, o mejor va a aportar, en caso de que se le dé este principio de oportunidad, va a haber más nombres dentro de esa matriz de colaboración. Hay más personas implicadas. Evidentemente esto es un proceso. Él tendrá que aportar las pruebas necesarias y suficientes de esta primera matriz de colaboración y de estas primeras personas. Pero vienen más nombres. Señor Moreno, ¿usted nos puede confirmar uno de esos nombres? Marian, yo tengo una reserva legal y obviamente no lo puedo hacer, pero sí le puedo decir que estamos en una negociación, que lo primero que le va a dar garantías a Sneider es su seguridad en lo que tiene que ver con su vida, y seguramente paso seguido en lo que respecta a los abogados, esas garantías jurídicas, judiciales, de que va a haber un escenario de que se pueda bien lograr esa negociación, pero yo no le puedo ni confirmar ni negar, porque violentaría una reserva legal y no lo puedo hacer. Lo que sí le puedo decir es que él no está en el tapen y que él sí quiere cooperar con la justicia. Esperemos que se den los escenarios judiciales, las garantías legales, y se materialice ese anuncio de protección que se dio el día de ayer por un comunicado de prensa. ¿Entrarán en esa lista, en esa matriz, más aforados? Como le repito, no puedo violentar esa reserva legal. Lo que sí le puedo decir es que él levantó la mano cuando ni siquiera había una fecha de imputación, ni siquiera estaba restringido ninguno de sus derechos. Él lo hizo por convicción, y ese es el escenario que hoy tenemos. Tenemos la fecha y esperemos avanzar el día miércoles. Le iremos contando, María Camila. Yo creo que ustedes se enterarán, incluso primero que nosotros, de las decisiones que tome la institución. Ojalá se le permita a él, en un escenario judicial, sometido al tamiz de los jueces, de los fiscales, del Ministerio Público, el representante de víctima, contar lo que él quiere contar y tiene que contarle al país. Abogado, pero quiero preguntarle, ¿el nombre de Luis Fernando Velasco, ministro del Interior, está dentro de esas personas que Sneider Pinilla, su cliente, va a salpicar en medio de este escándalo buscando contarle la verdad al país?
La matriz que como yo radiqué, como abogado radiqué, no incluye ese nombre. Más no le puedo decir porque en mi ejercicio profesional no puedo opinar en ningún sentido. Lo que le puedo decir es lo que está, es lo que radicamos, lo que hoy tiene la Fiscalía y se hizo público. Esperemos avanzar el día miércoles. El día miércoles ustedes también estarán al tanto de lo que irá pasando con este intento de negociación del señor Sneider Pinilla, el ingeniero. Abogado, pero también el nombre de Andrés Idárraga, secretario de Transparencia o exsecretario de Transparencia de la Presidencia de la República, ¿puede sonar ahí? Repito, yo no le puedo confirmar ni infirmar nada de los hechos. Yo pongo como abogado, este es mi escenario. De los hechos debe hablar el señor Sneider Pinilla y hablará una vez tenga las garantías no solo de seguridad, sino jurídicas. Y esperemos que eso se pueda avanzar el día miércoles. Abogado, usted nos dice que su cliente no está en el tapen, pero ¿qué garantías tiene el país de que se va a denunciar a todos los que participaron en esta red criminal y de corrupción y que no se va a denunciar a unos y se va a proteger a otros? Cuando una persona levanta la mano y decide cooperar, empieza a oler a feo. No tiene amigos. Y ese es el escenario del señor Pinilla. Él hoy tiene enemigos poderosos. Hoy él, estoy seguro, por experiencia propia, que no puede dormir tranquilo. Ya esto hace parte de una negociación. Esperemos que se pueda avanzar. No nos anticipemos. Es lo único que yo le puedo decir. Pero sí le puedo decir que la posición que él asumió, yo la resalto. Pocos deciden hacer eso. Más cuando un proceso aparentemente no estaba avanzando o no tenía públicamente ningún tipo de actuación señalada. Él decidió levantar la mano y decir voy a cooperar con la justicia. Eso hay que no dejarlo pasar por alto. Esperemos que se avance el día miércoles. Como abogado, repito, no puedo decir nada más. Tengo un secreto profesional y tampoco me puedo anticipar a lo que no ha pasado. Esperemos que pase el día miércoles y que avancemos en esas mesas de negociación con la Fiscalía. Entendemos que pues tiene que tener esas reservas, pero usted habla de enemigos del señor Sneider Pinilla. ¿Quiénes son esos enemigos? Para empezar, todos los que saben que cometieron un delito y hoy saben que Sneider Pinilla va a cooperar con la justicia. Y sin dejar de lado los que ya relacionan su matriz de cooperación. Por eso es importante y celebro y felicito la decisión que tomó la señora Fiscal General de la Nación de designar de forma inmediata, como lo anunció en el comunicado de prensa, medidas de seguridad para el señor Sneider Pinilla y su familia. Esperemos que eso se concrete y él se sienta un poco más tranquilo, por lo menos en lo que tiene que ver con su seguridad y vida, para poder avanzar en las mesas de negociación en el principio de oportunidad el día miércoles. Abogado. De verdad que sí. No, agradecerles este espacio. Yo realmente de los hechos no puedo decir absolutamente nada. Abogado Moreno, pero tengo una pregunta que hacerle. Usted menciona y es enfático en reiterar la matriz de colaboración que se entregó a la Fiscalía. Usted, como un amplio conocedor, porque además estuvo trabajando en la Fiscalía y también fue beneficiado con un principio de oportunidad que le permitió al país conocer todo lo que pasó en el cartel de La Toga, quiero preguntarle, ¿Sneider Pinilla solamente va a hablar de las personas que hacen parte de la matriz de colaboración que usted le entregó a la Fiscalía, o va a seguir prendiendo el ventilador sobre otras personas que habrían estado involucradas en estos casos? Él está dispuesto a contar todo lo que sabe a la institucionalidad, una vez en las garantías que ya se ofrecieron de seguridad y segundo, jurídicas, que en eso tenemos que avanzar. Todavía no hemos avanzado en el marco de esta cooperación. Lo que le puedo decir es que, como se lo dije a su compañero, él no está en el tapen. Él hoy no tiene amigos, por el contrario tiene enemigos que ya graduó, incluso a los que seguramente, y eso solo le corresponde a él decirlo, el día de mañana él puede tener cualquier otro abogado. Los abogados muchas veces estamos de paso. Seguramente ampliará su matriz de cooperación una vez se den las garantías. Esperemos a ver qué pasa el día miércoles. Les agradezco por estar pendientes de este tema que convoca a toda la opinión pública. Sí. Y lo que le puedo decir finalmente es que él está presto, él levantó la mano, él es el que ha generado las reuniones, porque a nadie lo pueden obligar a confesar. Él es el que está interesado en
esclarecer y aportar y develar lo que hoy el país todavía no conoce. Abogado, pero ¿cuándo se estaría ampliando esa matriz de colaboración? Es decir, ¿cuándo se van a revelar esos nombres adicionales a los que ya quedaron incluidos dentro de la matriz que usted entregó a la Fiscalía? Jenny, eso es una decisión que se tomará en conjunto, no del abogado, porque yo nombres no tengo, sino del ingeniero, y en su momento, en la medida que se vayan avanzando las negociaciones. Esto apenas está empezando. Esperemos apenas que se pone bueno. Normal desarrollo, sí, pero yo no le puedo decir de los hechos, no puedo hablar, simplemente de los escenarios jurídicos. Yo les agradezco el espacio, empezamos hoy un poquito tarde, tengo otro compromiso, les agradezco a toda la audiencia de la W y nuevamente... Doctor, pero por favor... Sí. Permítanos preguntarle, ¿usted ha recibido amenazas de muerte por ser el abogado defensor de Sneider Pinilla? Sí, yo he recibido amenazas, pero no quisiera hablar de eso para no exponerme. Eso es un tema que en su momento también pondré presente, pero desde luego, desde que se hizo pública el deseo de cooperar del señor Pinilla, el señor ingeniero, he recibido también amenazas. Pero ese es el ejercicio, como ya conocen. No me da miedo ese tipo de amenazas y por eso también decidí acompañar al señor Sneider. Esperemos que pues se pueda fíjese, avanzar. vamos a estar, sí, vamos a estar muy atentos. Muchas gracias, María Camila, muchas gracias a toda la mesa de la W. A esa colaboración que va a hacer el señor Sneider Pinilla, a esa matriz de colaboración, si en efecto se va a ampliar. Pues si la Fiscalía le da esas garantías, si le da ese principio de oportunidad, vamos a estar muy, muy atentos a esos nombres y bueno, usted igual nos ha dado algunas noticias acá, le agradecemos su tiempo. Señor Gustavo Moreno, quien defiende hasta ahora y en este momento al señor Sneider Pinilla, muchísimas gracias por haber estado en estos micrófonos de W Fin de Semana. María Camila, muchas gracias a ti, un abrazo grande.